seated, Ahora se pueden sentar, but keep jumping on the inside. pero sigan saltando dentro. So we're going to start in Acts 2, Vamos a comenzar en Hechos 2. and there's several verses I want to read here. Hay varios versículos que quiero leer aquí. Acts 2, starting with verse 42. Hechos 2, comenzando versículo 42. And this is right in the beginning of Acts, where it's talking about the early church, the very beginning of the church. Esto es en el comienzo de Hechos, cuando habla de el comienzo de la iglesia. You know, in Acts 1, Jesus ascends to the right hand of the Father, Sabe que en Hechos 1 Jesús asciende a la diestra del Padre and the Pentecost happens. y pasa el día de Pentecostés. Tongues of fire come upon all of the disciples as they're waiting in the upper room. Lenguas de fuego vienen hacia todos los discípulos en el aposento alto. And then here you have these believers who now have to figure out how to live life. Y ahora tienen aquí a todos estos creyentes que tienen que averiguar cómo vivir la vida. The disciples had been walking with Christ. They'd been living with Christ, the 12. Los discípulos, los 12, habían estado caminando y viviendo con Jesús. They were like a family traveling around and ministering. Ellos eran como una familia viajando y ministrando. And now Jesus is gone. He's at the right hand of the Father. He's ascended into the clouds. Y ya Jesús se había ido, estaba a la diestra del Padre, ascendió a las nubes. And so they continued to meet. Entonces ellos continuaron reuniéndose. And here in verse 42, Y aquí en versículo 42 it says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Now note that it says they continued steadfastly. In other words, they kept pushing. Dice aquí que perseveraban, que continuaban empujando. I mean, it was very likely that many disciples sort of ran away, you know, when he was hanging on the cross. Es muy posible que muchos de los discípulos se salían corriendo cuando vieron a Jesús en la cruz. But thankfully there was a great group of disciples that stayed faithful and true. Pero gracias a Dios que hubo un grupo bastante grande de discípulos que se mantuvieron fieles y en And la it says they verdad. continued to meet. Dice que se continuaban reuniendo And they were talking about the doctrines of the faith. y hablaban de las doctrinas de la fe And they were fellowshipping together. y estaban en esa comunión unos con otros. And it says in the breaking of bread, that means they were eating together. Dice que en el partimiento de pan, quiere decir que estaban comiendo juntos And in prayers. y en oraciones. How many know there's a great value in sitting around together with a group of fellow believers? ¿Cuántos saben que hay un valor muy grande en el estar sentado alrededor de creyentes como uno? Especially if you're sitting over a meal. Sobre todo si están sentados como en compartiendo algo de comer. I like how Andres was talking about the food. The food is important. Me gusta como Andrés está hablando de la comida, o la comida es importante. Now we're not trying to provide a big banquet every Thursday night, No podemos dar como un banquete completo cada jueves en la noche. but we always share some food, and so just a really nice time together. Pero siempre compartimos algo de comer y un tiempo muy agradable juntos. And that's what these guys were doing. Y eso es lo que estos hombres, estas personas Even estaban after haciendo. Christ had disappeared, he just disappeared into the clouds. Incluso después de que Jesús desapareciera en las nubes, But they continued to fellowship together. ellos continuaban esa comunión There's a juntos. word in Greek that's koinonia. Hay una palabra en el griego que es koinonia, And koinonia means that. It means that fellowship that we share in the faith. y koinonia significa esa fe, esa comunión que compartimos en la fe. And then in verse 43, Y en versículo it 43 says, then fear came upon every soul because they were under persecution. dice, y sobrevino temor a toda persona porque estaban en persecución. And they were probably wondering, what are we going to do now? Quizás se están preguntando, ¿qué vamos a hacer ahora? You know, Jesus is no longer with us. He was the boss. He was the master. Ya Jesús no está con nosotros, Él era el jefe, Él era el maestro.
But it says many wonders and signs were done through the apostles. Después dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. So even though Jesus was gone, the apostles continued to minister in power. Entonces, incluso que Jesús ya se hubiera ido, los apóstoles continuaban ministrando y haciendo milagros. And then it says, now all who believed were together and had all things in common and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone that had need. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. So this was unique to that time. Esto era único para ese tiempo. The Lord's not telling us we're all supposed to sell our houses and, go live in a big, farm someplace. El Señor no nos está diciendo que vendamos todas nuestras casas y vayamos a una finca a vivir juntos. Although sometimes I think that would be pretty cool. Aunque a veces pienso que eso sería bastante divertido. But we all have our individual homes and lives. Todos tenemos nuestras casas y nuestros hogares individuales. But they were under persecution. Ellos estaban bajo persecución. Actually being put to death for their faith. Los estaban matando por causa de la fe. When Jesus was running around with his disciples, Cuando Jesús estaba viajando con los discípulos, they were actually considered a Jewish cult. ellos eran considerados como una secta judía. Now, it wasn't illegal for them to meet, No era ilegal que se reunieran, but they were looked at with disdain, like, you guys are crazy. pero la gente los miraba como con desprecio, como que ustedes son unos locos. And so they were under some persecution, and the Romans were putting people to death for their, crimes. Ellos estaban bajo persecución y los romanos estaban matando a las personas por los crímenes. And we know that during this time, Paul was one of the chief persecutors of the church because he was running around delivering Christians for death. Y sabemos que durante este tiempo Pablo era uno de los jefes de esa persecución porque él estaba agarrando a los cristianos y llevándolos a esa muerte. Of course, when he, met the Lord Jesus on the road of Damascus, then he became a believer, and that all changed. Claro que cuando él conoció a Cristo en el camino a Damasco, Yeah. todo cambió, su vida But cambió there was still a completa. lot of persecution. Pero igual There continuaba were still mucha people persecución. being put to death for nothing. A muchas personas los estaban matando verdaderamente por nada. And so that's why they sold their possessions and goods and really sort of like hid it together. Y por eso es que ellos vendieron todo lo que tenían y como que se escondieron juntos. But it says in verse 46, Dice en versículo 46, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Now, when you read that and you read that they met in the temple and in the homes, Cuando leemos esto y vemos que ellos se reunían en el templo y en las casas, it says from house to house, dice de casa a casa, you might ask, well, how were they meeting in the temple if they were under persecution? puedes pensar, bueno, ¿y cómo se estaban reuniendo en el templo si estaban bajo persecución? But the Jews were under Roman rule, but they still had their own society. Pero los judíos estaban bajo esa regla romana, pero tenían su propia sociedad. So they had their own temple, a place where they were allowed to worship under the Romans. Ellos bajo los romanos incluso tenían su propio templo y el lugar donde ellos se juntaban a adorar. And during that time, they were tolerated even though they were considered a sect. Y durante ese tiempo ellos eran como tolerados, aunque sí eran considerados como si fueran una But they secta. were not looked at well. No los veían como con And the buena Romans vista. were still persecuting and
mistreating them, really. y los romanos seguían en la persecución y maltratándolos bastante. So as we look at this whole scenario with Jesus and the 12 disciples, Entonces, viendo este escenario completo con Jesús y los 12 discípulos, you know, as he began to walk around and he called the 12 to him, cuando él comenzó a caminar y llamó a los 12 a él, what we're seeing is the beginnings of the church. lo que estamos viendo es el comienzo de la iglesia. And he chose 12 disciples. Y él escogió a 12 discípulos, He just called them, you know. I mean, él los llamó. called them out of their boats, called them, Matthew was a tax collector, he called him. Los llamó de los botes. Mateo era él coleccionaba impuestos. Peter was a fisherman, they all did different careers. Pedro era pescador y todos tenían carreras diferentes. But he called them to come. He said, come follow me. Él los llamó y les dijo, vengan y síganme. Could you imagine if somebody walked up to you on the street and said, hey, come follow me? ¿Se puede imaginar si viene alguien así en la calle y te dice, ven, sígueme? You might say, get away from me, you crazy. Puede decir, vete de aquí, loco. I'm not following No you. te voy a seguir a ti. But the Holy Spirit was on Jesus. He was anointed. Pero el Espíritu Santo estaba en Jesús, él estaba ungido. And they did. Y ellos lo That siguieron. always amazes me to read that they just dropped everything and went and followed him. Eso me maravilla que ellos simplemente lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Jesús. And this points to the supernatural ministry of Christ Y esto apunta al ministerio sobrenatural de Cristo and the anointing of the Holy Spirit on him. y la unción del Espíritu Santo sobre The él. same Holy Spirit that continually dwells in us now. El mismo Espíritu Santo que sigue morando dentro de nosotros So hoy he en called día. these 12. Entonces él llamó a estos They 12. didn't know anything about anything. Ellos no sabían nada de nada. They came from a lot of different, businesses and lifestyles. Ellos venían de diferentes tipos de negocios y estilos de vida. You had the 12 originals, which were Matthew, John, Peter. Los 12 originales, Mateo, Juan, I Pedro. don't know, the names are different in Spanish. I'm going to get you in trouble here in a second. Bartholomew, Thomas, Thaddeus, Simon, and Judas. Bartolomeo, Tomás, Tadeo, Simón y Judas. It's a good Bible test for... Una prueba de Biblia. But not only did they have the 12, but they also had now, after Jesus ascended, Pero no solamente tenían los 12 después que Jesús they ascendió, had Paul, tenían a Pablo, they had Mark and Luke, tenían a Marcos y a Lucas, Stephen. tenían a Esteban, Stephen was stoned to death. Esteban que lo apedrearon a la We had muerte, Mary and Martha and tenían a Lazarus. María, Marta, Lázaro. There were a whole lot of disciples. Había muchos discípulos And they continued to meet together. y ellos se continuaban reuniéndose. Can you imagine being one of those original ¿Se disciples? pueden imaginar ser uno de esos discípulos How originales, los amazing would 12? that be? Qué increíble, qué And even though they didn't maravilloso really sería. understand what was going on Aunque very ellos much, muchas veces ni siquiera entendían muy bien lo que estaba they pasando, were the beginnings of the church. ellos eran el comienzo de la iglesia. It's interesting that for the first probably 50, 60 years, they were tolerated Es interesante que por los primeros 40, 50, 60 años ellos eran tolerados until the Emperor Nero of the Romans hasta que el emperador Nero de los romanos actually declared Christianity illegal. declaró el cristianismo ilegal. And it was illegal for almost 300 Y years. fue ilegal por casi 300 años. So persecution continued for hundreds of years after Christ went Entonces, to the Father. La persecución continuó por más de 300 años después de que Cristo ascendió al Padre. And we got to remember that they didn't have the Bible like we have it. Y tenemos que entender que ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. I mean, they would have had the Old Testament, access to certain writings, Ellos tenían el Antiguo Testamento, acceso a cierta escritura, but the only scriptures they would have access to were actually hand transcribed scriptures. pero la única escritura que ellos tenían acceso era escritura pues transcrita así en papel. They couldn't go to a Bible bookstore and buy a Bible. Ellos no podían ir a la librería y comprar una I Biblia. don't know about you, I've got dozens of Bibles on my bookshelves. Yo no sé de ti, pero yo tengo como
una docena de Biblias en mi librería. All they had was access to certain scrolls, which were the writings of the books of the Bible. Ellos simplemente tenían acceso a ciertas como resúmenes de libros de la Biblia. But they also had the testimony of the disciples who knew and walked with Jesus. Pero ellos también tenían los testimonios de los discípulos que conocieron y caminaban con Cristo. So I think it's really cool that the church continued to grow during that time. Entonces es impresionante que la iglesia continuó creciendo incluso en ese tiempo. The Holy Spirit was moving. El Espíritu Santo se estaba Of course, we moviendo. know that at the day of Pentecost, there were thousands that were saved. Sabemos que en el día de Pentecostés hubieron miles que fueron salvos. So God was raising up the church. Entonces Dios estaba levantando la iglesia. And they did it in a very intimate sort of scenario in the homes. Y lo hicieron de una manera muy íntima en los hogares. And they actually say that the disciples of Christ would meet in the second temple. De hecho, dice que los discípulos de Cristo se reunían en el segundo templo. And the second temple is there were certain areas outdoor, like patios. Y el segundo templo es que habían áreas afuera como patios. And there was one called Solomon's Porch. Y había uno que era el patio de Salomón. And that's where they would typically meet, one Y of the ahí places. normalmente era donde se reunían, uno de los lugares. And so I guess the Jewish religious leaders kept the first temple to themselves, it sounds like. Supongo y parece que los líderes religiosos de los judíos como que mantenían el templo principal para But ellos. this is the model of the early church. Pero este es el modelo de la iglesia primitiva. Now today things have changed. Hoy en día las cosas han cambiado. I don't know, well I do know how many people on average are in churches here in the United States. Yo sé en averaje cuántas personas hay en las iglesias aquí en los Estados The Unidos. average membership of a church in the United States is from 60 to 70 people, so say 65. La membresía de una iglesia en los Estados Unidos en averaje es de 60 a 75 personas. Now, it's hard to fit 60 people in a church, in a home. Es difícil que entren 60 personas en una casa. Sometimes we have, the small groups and we try to limit them to, 12 to 15 people. Hay veces que tenemos los grupos vida y los intentamos limitar a 12, 15 personas. And they grow bigger and then we have to multiply and Y it's a ellos good van problem. creciendo y tenemos que multiplicar y a veces es un problemita. But I don't know if you've ever had 60 people in your house. No That's a sé lot of si people. tú alguna vez has tenido 60 personas en tu casa, pero eso es We've had some bastante events gente. in our home where we've had pretty close to that and it is full. Hemos tenido eventos en nuestra casa donde hemos tenido una cantidad cercana a eso y es muy lleno. So today we've gotten into more of an assembly kind of a thing. Entonces, hoy hemos entrado como más a una asamblea, un tipo de asamblea. Really from about the year 313 after Christ, Desde el año más o menos 313 después de Cristo. that's when the Emperor Constantine made it legal to worship. Legal. Ahí fue cuando el emperador Constantino lo hizo finalmente legal adorar. So for about 1200 years it was legal to meet. Entonces, como por 1200 años fue legal encontrarse. And churches tended to be big and established and organized. Y las iglesias solían ser grandes, establecidas y This organizadas. is a real quick history lesson. Una pequeña lección de historia. But then in the early 1500s, there was a group called the Anabaptists. Pero después, en los años 1500, había un grupo que era los anabautistas. I guess. I'm not sure what that is in Spanish. But, and they decided that they wanted to go back to the original model and meet in the homes. Ellos decidieron que querían ir de vuelta al modelo primitivo y encontrarse en las casas. And so they started to have what they called house churches. Y comenzaron a tener lo que es casa culto. And they would meet in the homes, they would eat together, they would, really share their lives together. Se encontraban en las casas, compartían la palabra, compartían comida y compartían toda su vida juntos. And now today we have a lot of churches which go into the hundreds Y hoy en día tenemos muchas iglesias que van hasta cientos de and even personas mega churches which go to tens of thousands of people. y mega iglesias que van decenas de miles de personas.
Now, even with our church, where we have, a little about 170, but we don't all fit in one service at one time. Incluso en nuestra iglesia, que tenemos aproximadamente 170 personas y no cabemos en un lugar todos If we juntos. could ever get you guys all here at once, we'd be standing room only. Si un día vinieran a la iglesia todos los miembros de la iglesia, tendríamos todos que estar de pie. But, people, have jobs and things that conflict. Pero las personas tienen trabajo y cosas que son un conflicto con eso. But here's the thing. Pero la cosa está When we gather together in this kind of an environment, all in rows of chairs, en cuando nos reunimos en un ambiente como este, en filas de sillas, it's just different than being sitting around on sofas and chairs in a living room of a house. es muy diferente que estar sentados en sillas y en un sofá en una casa. And so there's a move in the church, and it's continuing, Entonces hay un movimiento en la iglesia y está continuando to have what we call small groups. de tener lo que nosotros llamamos los grupos vida. Now that's why we do small groups, Por eso es que hacemos los grupos vida. because there's a way of life and a flavor of worship that is different in a small group. Porque hay un estilo de vida y un sabor de la adoración que es diferente en uno de estos grupos pequeños. When you're sitting together in a group of, 15 people in a living room, Cuando estás sentado en la sala de una casa, en un grupo de unas 15 personas, you can interact with each other, you can talk, you can ask questions. puedes interactuar el uno con el otro, hacer preguntas. It's hard. I mean, here in this situation, if we had everybody asking questions, we'd never get through a service. Aquí, en este ambiente que estamos, si todo el mundo comenzara a hacer preguntas, no terminaríamos nunca con el servicio. But thankfully, we have the small groups. Pero, gracias a Dios, tenemos estos grupos pequeños, And nuestros so grupos the vida. small group is very important to the life of the church. Entonces, el grupo pequeño es muy importante para la vida de la iglesia. And we are continually sort of presenting small groups in front of you. Y continuamente comenzamos presentándole a ustedes los grupos pequeños que le llamamos And we're grupos not vida. just trying to add another activity to your week. Y no estamos simplemente intentando añadir una actividad más a tu semana. Like, I know most of us are really busy. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos bien ocupados And, and we have to choose between y activities. tenemos que escoger entre diferentes actividades. And we're not trying to complicate your life and just say, hey, we've got another activity for you here. No estamos intentando sobrecomplicar tu vida. Mira, aquí tenemos otra actividad. There are churches I know of, like down in Peru, Hay iglesias que yo conocí en Perú where every evening the people are at the church. donde cada noche la gente está en la iglesia. I mean, every night. Cada noche. They don't have a life outside the church. No tienen una vida fuera de la iglesia. And there's good and there's bad to that. Y hay bueno y malo con eso. I mean, part of the good is that people aren't going out to clubs and stuff because they're in the church. Parte de lo bueno es que la gente no está yendo a discotecas y cosas así porque están en la Now, I know iglesia. you guys aren't going out to clubs. I'm Yo not sé que ustedes suggesting no that. van a la iglesia, no estoy At sugiriendo least I eso. surely hope not. Pero por lo So, menos espero que no. but there's something about how we live our life Pero hay algo acerca de cómo vivimos la vida that has to do with our level of consecration to the Lord. que tiene que ver con nuestro nivel de consagración al Señor. And one thing that the small groups does Y una cosa que hacen los grupos vida is it gives us an opportunity during the week es que nos da una oportunidad durante la semana to come together de juntarnos and meet in a small situation y reunirnos en una situación como pequeña and enjoy a meal and hear some word, y recibir de la palabra, compartir una cena, but also be organized to reach out and do outreaches into the community. pero también organizarlos y hacer un alcance a la comunidad, alguna actividad. We started doing some evangelism out of our small groups. Comenzamos a hacer algo de evangelismo desde nuestros grupos vida. They were just out at UTC Park, Benderson Park, Ellos estaban en el Benderson Park hace poco planning to do that more. y estamos planeando hacer eso más. So when we meet in a small group, Entonces, cuando nos reunimos en un grupo pequeño, it gives us an opportunity to experience
church life in a different way than sitting in a big room this morning. Nos da la oportunidad de experimentar la vida de la iglesia en una manera diferente que simplemente estar sentados aquí al domingo. So when we look back at the original model, Entonces, cuando miramos el modelo primitivo, if we don't have small groups, si no tenemos los grupos pequeños, we could come into this place, podemos entrar a este lugar, literally not say a word to anyone, literalmente nunca decir una palabra a nadie, and somebody might not even realize whether you're there or not, y quizás no nos damos cuenta siquiera si estás o no estás. and you could go Y te puedes ir and really do nothing other than sit and listen to the music and listen to the message. y te puedes ir y no hacer nada más que simplemente estar sentado, escuchar el mensaje, escuchar la música e irte. Now, I don't know about you. Yo no sé de ti. I don't consider that living for Christ. Yo no considero eso vivir por Cristo. I love our services. A mí me encantan nuestros servicios And it really is a way that we can bring a message and worship together. y en realidad es una manera en la que podemos traer un mensaje y adorar juntos, But there's a real value to the small groups. pero hay un valor real en los grupos pequeños. So it started with the model that Jesus established, Comenzó de hecho con el modelo que Jesús mismo estableció, but very quickly had to grow. pero muy rápido tuvo que crecer. So it grew into multiple small groups and then meeting in a temple, which was a small area. Entonces comenzó a diferentes grupos pequeños y después se juntaban en un lugar más And they grande continued to grow. y continuaban creciendo. That was the early church. Esa era la iglesia primitiva. But what they did is a practice which helps us. Pero lo que ellos hicieron es una práctica que nos ayuda a nosotros. Because for us to come together like this, Porque para que nosotros nos juntemos así, we miss out on that quality of fellowship. se nos escapa o no disfrutamos de esa calidad de comunión. And that's really the reason why we have the snacks out on the deck after the service. Y esa es la razón por la que tenemos como la merienda aquí afuera del edificio después del servicio. Because it's a time to introduce ourselves, to get to know each other, to talk, Porque es un momento de introducirnos, de hablar, de compartir, share a coffee together, you know. compartir un café juntos. There's that level of closeness which is important in the life of a believer. Está ese nivel de cercanía que es muy importante en la vida de un creyente. And just in the way that they met together, Y de la misma manera en que ellos se reunían, we need to find ways to do that. nosotros tenemos que encontrar maneras de hacer eso. I don't believe the church was ever intended to just be a Sunday morning meeting. Yo no creo que la iglesia fue intencionada para simplemente ser una reunión el domingo en la The mañana. Sunday morning meetings are just a mechanism that allows us to get a whole lot of people together. El servicio del domingo en la mañana es simplemente un mecanismo que nos ayuda a reunir a muchas personas juntas. Now, the other part of the small group is the Holy Spirit was in the middle of them. La otra parte de los grupos pequeños es que el Espíritu Santo estaba en medio de eso. And we have the Holy Spirit in our services. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo en We nuestros pray for servicios. people in our services. Oramos por personas en los You know, servicios. we receive a message, which we believe comes from the throne of God. Recibimos un mensaje que creemos que viene del trono de Dios. We worship together. Adoramos juntos. So there's value to the Sunday morning Entonces, service. sí hay valor en el servicio del domingo en la mañana. But it doesn't fulfill that intimate connection that we have in the small groups. Pero no llena esa conexión íntima que sí tenemos en los grupos But the pequeños. same Holy Spirit meets us in the small groups as meets us in the service. Pero el mismo Espíritu Santo nos encuentra en los grupos pequeños como nos encuentra aquí So en it's el not domingo. just a natural thing that we're doing. Entonces no es algo simplemente natural que estamos haciendo. They're supernatural meetings. Hay reuniones sobrenaturales. And we fully expect there to be a manifestation of the Holy Spirit in each one of those small groups. Y esperamos en cada uno de estos grupos pequeños que haya siempre una manifestación del Espíritu We Santo. pray for each other in the small groups. Oramos los unos por los otros en los grupos And if pequeños. you have a personal need, Y si tienen una necesidad personal, it's a whole lot easier to pray for you in a small group setting es mucho más fácil orar por ti en el ambiente de un grupo pequeño
pequeño. Now, we could pray for you here in the service, Podemos orar por ti aquí en el servicio. but the truth is, with over 100 people, it would take us a long time to pray for the needs of each person. Pero la realidad es que con más de 100 personas nos va a tomar bastante tiempo orar por la necesidad de cada uno. You know, we could have a big old list and everybody could put their prayer requests. We could spend the whole time just praying for everybody. Podemos tener un papel y cada cual que anote su necesidad y nos podemos pasar mucho tiempo para orar por todo. But that just doesn't work very well for the type of service we have. Pero no funciona muy bien por el tipo de servicio que tenemos. Now, there are prayer services which operate that way. Hay servicios de oración que sí operan de esa manera. But the beautiful thing about our small groups Pero la cosa que es hermosa acerca de nuestros is grupos that vida every week we can come together es que cada semana nos podemos juntar and build relationships amongst each other y construir relaciones entre sí so that we can really know each other. para poder realmente conocernos. If I were to ask you, how many people in the congregation do you know? Si yo te preguntara cuántas personas en la congregación conoces, You probably know a good handful of people. quizás conoces una buena cantidad de And some of personas. you who have been here for a while, Y algunos de ustedes que llevan ya tiempo aquí, you may know most of the people. quizás conoce a la mayoría de las personas. I know most of the people. Yo conozco a la mayoría de las personas. But there are a few, who are newer, and I, have to try to get to know everybody. Pero hay algunos que son más nuevos y yo tengo que intentar conocerlos a todos. It's a different dynamic than sitting in a small room, like a living room La together. dinámica es diferente estando sentado en la sala de una casa. But it's the same Holy Spirit. Pero es el mismo Espíritu Santo. He's just able to minister in a more intimate way. Simplemente que en ese ambiente Él puede ministrar de una manera más In íntima. John 14:16 through 17, En Juan 14, 16 al 17, Jesus said, I will pray the Father, and he will give you another helper, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, that he may abide with you forever. para que esté con vosotros para The siempre. Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. But you know him, for he dwells with you and will be in you. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. So this is our Holy Spirit. Entonces ese es nuestro Espíritu The Santo. Holy Spirit who lives on the inside of each one of El us. Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros. And when we meet in small groups, Y cuando nos reunimos en grupos he has pequeños, the opportunity to minister in a much more personal way to each Él person. tiene la oportunidad de ministrar de una manera mucho más personal a cada persona. So there's a few reasons why the small groups work differently and why they work as well as they do. Hay algunas razones por las cuales los grupos vida funcionan bien y funcionan de la manera en que lo hacen. One is authenticity, Una es la autenticidad, which is basically just transparency. que es básicamente la transparencia. When you're together with a small group, you can open your life and your heart much more Cuando easily. estás en un grupo pequeño con pocas personas, puedes abrir tu corazón mucho más fácil. In James 5:16, there's a passage En Juan 5:16, en Santiago 5:16 hay un pasaje where James writes, "Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed." donde Santiago escribe, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. La oración eficaz del justo puede mucho. So he says, confess your trespasses to one another. Dice que confesaos vuestras ofensas unos a otros. That's not like in the church where you go into the little booth and and you confess your sins. Eso no es como en la iglesia que vas como al lugarcito ese y confiesas tus pecados. This is about being open and transparent with each other. Esto se trata de de estar abiertos y ser transparentes los unos con los otros. I guarantee you, every single one of us has weaknesses. Yo te garantizo que cada uno de nosotros tenemos debilidades. We all have areas where we struggle with. Todos tenemos áreas con las que batallamos.
And so by being able to open up to each other, we can strengthen each other. Y entonces pudiendo abrirnos los unos a los otros, podemos fortalecernos también los unos a los otros. I know in the small groups, people open up, and it's a beautiful time of sharing the battles that each one of us are going Yo sé que en through. los grupos vidas que tenemos, las personas se abren los unos con los otros y es un momento muy lindo de poder aprender a combatir las batallas juntos. And then there's a accountability that comes with that. Y también hay una como responsabilidad que viene con eso. We rendir cuenta. You know, Rendición de cuenta. Yeah, we are more responsible for the way we're living. Somos más responsables por la manera en la que estamos viviendo. And it requires us to be more vulnerable with each other. Y requiere también que seamos más vulnerables los unos con los otros. Every one of us have our own battles, Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas. and I'm sure every single one of us knows that there are moments in our life that are weaker than others. Y yo sé que todos sabemos que hay momentos en nuestras vidas que son más débiles que otros. And it just depends on what it is you're dealing with, and a lot of different factors. Y depende de lo que sea que tú estás lidiando, muchos factores. But it's real easy to come in on Sunday morning and say, hallelujah, praise the Lord, and everything's great. Es bien fácil venir el domingo y decir aleluya, alabado sea Dios, todo está bien. But what's happening Pero during the week, ¿qué in está those moments? pasando durante la semana en esos momentos? So by having this family, this network of a small group, Entonces, teniendo esta familia, esta red de personas en estos grupos that pequeños, provides us with support, eso nos da el apoyo, strengthens us, nos da fuerza and so we're able to push through these things y podemos empujar por estas cosas and to make wise decisions during the week. y tomar decisiones sabias durante la semana. Sometimes it makes me laugh and cry when I see the organized religion. Hay veces que me hace llorar y reír cuando veo la religión organizada. And people act like they can just act like the devil and then come in on Sunday, and get a little bless you, and they're okay. Y la gente actúa como que pueden actuar como el diablo durante la semana y después vienen el domingo y se le da 2 o 3 bendiciones y ya está bien. I won't go any deeper into that. You No know what voy a I'm talking entrar, about. no voy a entrar más a eso, ustedes saben lo que hablo. But it makes no sense at all. Pero no tiene ningún tipo de sentido. I mean, where's the reality of our relationship with God? ¿Dónde está entonces la realidad de nuestra relación con Dios? First of all, no person has the ability to pardon your sins. It's only Christ Jesus. Primeramente, no hay persona que tenga el poder ni la autoridad de perdonar tus pecados, es solamente Cristo Jesús. So there's value in the small group in that we can open up with each other. Entonces hay valor en los grupos pequeños que nos podemos abrir los unos con los otros. We share the word, Compartimos la palabra, we walk together, caminamos juntos and we work together. y obramos juntos. And one of the things that we're organizing within the small groups is ways of doing outreach into the community. Y una de las cosas que estamos organizando en los grupos vida es hacer más alcance a la comunidad. It's not just a little teaching session. No es solamente una sesión de enseñanza. It's not just some little devotional that we, pulled off the internet. No es simplemente un devocional que sacamos de internet. Actually, the small groups have been doing the book of Acts. De hecho, los grupos vida han estado haciendo el libro de Hechos. What a powerful study. Qué estudio tan poderoso. I mean, you guys who have not been coming to the small groups have been missing out. Los que no han estado viniendo a los grupos vida se lo han perdido. And now, as we finish up the book of Acts, now we're going to be moving into the book of Romans. Y ahora que estamos terminando el grupo de Hechos, vamos a entrar al grupo de Romanos, al libro de Romanos. Talk about a powerful book. Un libro tan poderoso. Book of Romans is one of my favorites of the whole Bible. El libro de Romanos es uno de mis favoritos de toda la Biblia. Talks about our freedom in Christ. Habla de nuestra libertad en Cristo. Talks about how we can walk in victory. Habla de caminar en victoria. If there's any way you can be there on Thursday, the marrieds are going to meet on Fridays, but if you can be there on Thursday or Friday, Si hay manera en que ustedes puedan estar ahí los jueves o los viernes para los matrimonios, it's worth coming.
vale la pena venir. It's a blessing Es una bendición on multiple levels. en muchos niveles. And so I just want to encourage you. Entonces quiero animarlos. What we've done is we've created we have a landing page on the website. Lo que hemos creado, tenemos como una página de aterrizaje Bien. en nuestro sitio web. The information. And we have outside on the doors and on the information table, Y tenemos afuera en la mesa de información y en las puertas, we have some pieces of paper with QR codes, tenemos algunos papeles con códigos QR, one in English and one in Spanish. uno en inglés y uno en español. And you can find information about where the groups are meeting. Y pueden encontrar información de dónde se están reuniendo los You can grupos. also sign up an interest, and say, hey, here's where I live. What would be a good group for me? También puedes comunicar tu interés y decir, yo vivo aquí, ¿cuál sería el mejor grupo para mí? We have 4 different invitations for the different groups. Tenemos 4 invitaciones diferentes para los diferentes grupos. Also on the information table. También están ahí en la mesa de We're trying to información. make it really easy for you guys. Estamos intentando hacerlo muy fácil para But ustedes. like Andres said, Como decía Andrés, he said, growing is an option. él decía que crecer es una opción. It really is true. Es verdaderamente cierto. Yeah, we're going to age no matter what. Vamos a envejecer sin importar qué. Sometimes I think, how in the world did I ever get to the age that I am? A veces pienso, ¿cómo yo llegué a la edad que tengo? How did I have so many birthdays? What ¿Cómo happened? tuve tantos cumpleaños? ¿Qué pasó? They tick by. Ello va pasando. And it's inevitable. You can't stop the clock. Y es inevitable, no podemos parar el reloj. But what you can do Pero lo que sí podemos hacer, is you can make sure that tomorrow you're better and stronger than you are lo que sí today. podemos asegurarnos de que mañana seamos mejores y más fuertes de lo que somos hoy. And so as we walk out things in life and push in to grow, Entonces, cuando caminamos en estas cosas en la vida e intentamos seguir creciendo, then we're going to grow. entonces vamos a crecer. God will make sure that you grow. Dios se va a asegurar de que tú He crezcas. wants you to grow more than you want to Él grow. quiere que tú crezcas más de lo que tú mismo quieres crecer. So regardless of whether you're 18 or 80, Así que no importa si tienes 18 o 80, God has something for you. Dios tiene algo para ti. The small groups are for everyone. Los grupos vida son para todos. The marrieds is for marrieds, of course. Obviamente los de matrimonio son para matrimonios, But the others are open to everybody. pero los otros son abiertos para todo el mundo. And what we want is to fill them up, and we want to have more groups. Y lo que queremos es llenarlos y tener incluso más grupos. So I want to encourage you to sign up today. Entonces quiero animarlos a inscribirse hoy. If you're not in a small group already, Si no están en un grupo vida ya, and if you have time on Thursdays y si or tienes Fridays, tiempo los viernes o los jueves o viernes, then sign up, entonces inscríbete. and we'll have somebody reach out to you Y vamos a tener a alguien que te and contacte connect you up with the right. y te conecte con el grupo correcto. And I just wanted to highlight this new group, Y quiero enfatizar este nuevo grupo, the marrieds group. el grupo de los matrimonios. We're going to be meeting with Yesenia and Mauricio. They're going to be leading it. Vamos a estar, Mauricio y Yesenia van a ser los líderes. And we're going to be meeting in Julio and Norelis' house, Y nos vamos a estar reuniendo en la casa de hermano Julio y hermana Norelis, at least to start, unless it gets too much for them. So, aunque sea al principio, para comenzar. but we're really looking forward to this. Estamos de verdad mirando con mucha Now, we've expectativa been esto. doing marrieds meetings typically on the weekends, Hemos estado haciendo reuniones de matrimonios típicamente los fines de semana, but this is going to be a marrieds group with a curriculum. pero este va a ser un grupo de matrimonios con un currículum. And we believe that marriage and family is the heart of the church. Porque nosotros creemos que el matrimonio y la familia es el corazón de la iglesia. And so we would love to have all of the married couples involved Entonces, in that. nos encantaría tener todos los matrimonios envueltos en esto. Now we may end up with 60 people in the house. I don't Puede que know. tengamos 60 personas en la casa, no We're going to sabemos. have to see. Maybe we'll have to go into 2 different groups. I Vamos don't a know. tener que ver, quizás tengamos que ir a 2 grupos diferentes. But we're looking forward to it. It'll be good. Pero estamos
con mucha expectativa So, con eso, va a so ser if you've bueno. been participating in the marrieds group in the past, this is going to be a little bit different. Entonces, si tú has participado en el grupo, en los grupos de matrimonio en el pasado, esto va a ser un poco diferente. So come check us out on the 22nd. Entonces, I think is ven the a date, verlo right? el día 22, Yeah, so that'll be in just like 3 weeks from now. en 3 semanas desde hoy. And it's going to be, after that, it's going to be every third Friday of the month. Y después de eso va a ser el tercer viernes de cada mes. So come be a part of the small groups. Entonces, ven y sé parte de los grupos pequeños. It's, you know, during the week, I don't know about you, but sometimes I just get to where I'm like, I've had enough. I want Friday. Durante la semana hay veces que me pongo que ya he tenido suficiente, quiero que llegue el viernes. Although I work in the church office, so it's a little different. Aunque yo trabajo en la oficina de una iglesia, un poco diferente. But, you know, things just build up on you. Pero las cosas van como juntándose. And it's like, man, I just want a break. I just want to take a nap. Y es como que ya quiero un break, quiero tomar una siesta. This is like that refreshment that you get from, you know, taking a nap. Este es como el refrigerio que uno siente cuando toma una siesta. It's amazing. You can walk into the small group and, you know, you're all wound up, you know, from everything you've been going through. Y es increíble cuando uno llega a un grupo vida y quizás llegas y estás cansado de todo lo que has estado haciendo. And by the end of the night, nobody even wants to leave Y al final de la noche nadie quiere ni irse because they're just having such a good time. porque estás teniendo un tiempo muy bueno. So be a part of it. Entonces, sé parte I de wanted esto. to do this today Quería hacer esto hoy because next Sunday we're going to be talking about moms and the Holy Spirit. porque el próximo domingo vamos a estar hablando sobre las madres y el Espíritu Santo. Pastora's going to be ministering next Sunday. La pastora va a estar ministrando el próximo So, you know, domingo. make sure you're here for that. Asegúrense de estar aquí para eso. She always does an amazing job, Ella siempre hace un trabajo magnífico, especially with, you know, special, you know, things that deal with the women. sobre todo con eventos especiales que so- tratan con las mujeres. So come, bring your mom. Entonces ven, trae a tu madre, Go out and collect some moms. Bring a bus full of moms. ve por ahí, colecciona madres y traes un bus lleno de madres. We'll have a great service next week. Vamos a tener un gran servicio la próxima semana. So, Father, as we close this today, Entonces, Padre, cerrando aquí hoy, I thank you, Lord, thank you for everything. te doy gracias por todo, Señor. Thank you for being who you are. Gracias por ser quien tú eres. Thank you for filling us with your presence. Gracias por llenarnos con tu presencia. We've been talking about small groups today, Hemos estado hablando de los grupos vida hoy, which is really part of the church. que en verdad es parte de la iglesia. It's just an expression of the church. Es una expresión de la iglesia. It's an opportunity to come together Es and to una share life. oportunidad de venir juntos y compartir la vida juntos. So grateful that we have our personal relationship with you, Tan agradecido que tenemos nuestra relación personal contigo, but also that we have a shared faith. pero que también tenemos una fe que compartimos. Thank you for living on the inside of each of us, Gracias por morar dentro de cada uno de nosotros, but also gifting us pero también dándonos el don, with el the regalo ability to minister into other people's lives, de la habilidad de ministrar a la vida de otras so that personas when we también. come together, Así que cuando venimos juntos, whether it be in the full service or whether it be in a small group ya sea en el servicio completo o en un grupo vida, or just hanging out together, o simplemente saliendo, During the compartiendo week. juntos durante la semana, thank you that you're in the middle, te doy gracias que tú estás en medio de eso. where two or more are gathered together. Donde dos o más están reunidos, The scripture says that you are in the middle. la escritura dice que tú estás en el centro. So thank you for being in the middle of our lives Así que gracias por estar en el centro de nuestra vida and helping us to live fruitful, blessed lives. y ayudarnos a vivir vidas que den frutos y sean bendecidas. Powerful lives. Vidas poderosas, Walking in the power of the Holy Spirit. caminando en el poder del Espíritu Santo, Walking in the Spirit of God. caminando en el Espíritu de Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. We thank you for everything. Te damos gracias por todo. Thank you for the salvation that we Gracias enjoy. por la salvación que disfrutamos. And Lord, as we close the service, Señor, y cerrando el servicio, as we always do, como siempre hacemos, we want to make an opportunity, queremos dar una oportunidad, present an opportunity presentar una oportunidad
to know Jesus. para conocer a Jesús. So whether we've known Jesus for a long time and have just sort of wandered away and gotten cold, Ya sea que conocimos a Jesús hace muchos años, pero nos hemos apartado y enfriados, or whether we've never had the opportunity to meet him, o ya sea que nunca hemos tenido la oportunidad de conocerle, to give our life to him, de darle nuestra vida a Él. we thank you for speaking to each one of our hearts. Te doy gracias que tú hablas a cada uno de nuestros And if corazones. there be one person in this Y place, si hay una persona en este lugar, then we won't close the service entonces no cerraremos el until we servicio give them that opportunity hasta que le demos esa oportunidad to know Christ, de conocer a Cristo, to meet Christ, de conocer y tener un encuentro be con born Cristo, again. de nacer de nuevo, to make peace with you de hacer paz contigo. through the Prince of Peace. Tú eres el príncipe de paz. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. You are our peace. Tú eres nuestra paz. And I thank you that we have peace through you. Te doy gracias que tenemos paz a través de ti. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Is there anyone who would say, I need to make peace with God today? Hay alguien que diría, necesito hacer paz con Dios Just hoy. lift your hand, wave your hand. Let me Simplemente see it. levanta tu mano, déjame Anybody? We don't verla. want to close the service without giving No queremos everybody an cerrar el opportunity. servicio sin darle la oportunidad a todos. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Gracias, Lord Señor. Jesus. Gracias, Señor. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en este momento? Vamos a adorar antes de irnos a casa. Stand to our feet and worship before we go home. Thank you, Lord. ¿Qué tal si nos acompañan a cantar esta adoración juntos? Dice, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy, este lugar de mi seguridad. No hay nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hallelujah. Aleluya. There's nothing like being at the foot of Christ. No hay nada como estar a los pies de Cristo. Well, what does it mean to be at the foot of ¿Qué Christ? significa estar a los pies de Cristo? It means that we come into a relationship with Him. Significa que entramos a una relación con Él. We can sit at the foot of the cross. Por lo que hizo en la cruz, We can sit at His feet on the throne podemos sentarnos a sus pies en el trono because of what He did on the por cross. lo que Él hizo en la cruz. And so as we come before Him Entonces cuando venimos antes de Él, as our Lord and Savior, como nuestro Señor y Salvador, there's a relationship hay una relación which is established. que es establecida And because of that relationship, y por causa de esa relación we can know that we have peace with Him. podemos saber que tenemos paz con Él, Peace with God paz con Dios through Christ Jesus. a través de Cristo Jesús. So Lord Jesus, we thank you for
salvation. Entonces, Señor Jesús, te damos gracias por la Thank you for salvación. saving us. Gracias por salvarnos. Thank you that we know in our hearts Gracias que sabemos en nuestro corazón when we have peace with you. cuando tenemos paz contigo. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. So grateful Tan agradecidos for your presence in our por tu lives presencia en nuestra vida, and for allowing us por dejarnos to be restored, ser to be restaurados, born again, nacer de nuevo, to be full of the Holy Spirit. estar llenos del Espíritu Santo. Thank you, Father. Gracias, Padre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Before we close, Antes que cerremos, amen. If you need prayer, si necesitan oración, please don't leave por this favor, place no salgan de este lugar without coming to the front and sin receiving venir prayer. aquí adelante y recibir esa We're oración. very serious about that. Estamos bien serios con I don't eso. want anybody going No from this quiero service que nadie salga de este and servicio saying, man, I needed prayer and they didn't pray for me. y diciendo necesitaba oración y no oraron por mí. God answers prayers. Dios responde a las So if we can oraciones. put ourselves in agreement with you, Entonces, si nos podemos poner de acuerdo then please come contigo, on down here to the front. por favor, pasen aquí adelante. Amen. Amén. Have an awesome week. Tengan una semana We love bendecida. Los amamos. God bless you in Dios Jesus' te name. bendiga.